Bien, entonces nuestro hermano Marvin, pues no, en este momento o en este día, pues no va a poder continuar o terminar la última lección de Marcos. Sin embargo, pues vamos a aprovechar el tiempo, aprovechar el momento en el cual, pues nos da la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Quisiera entonces que nosotros fuésemos a, quisiera que fuésemos entonces a estudiar acerca del poder positivo de una predicación negativa. Y esto es lo que nosotros logramos de la predicación de Jonás. Y el propósito que nosotros perseguimos de esta lección es que nosotros podamos obedecer al Evangelio, obedecer a Dios, perdón, y que nosotros podamos predicar el Evangelio. Así como encontramos en esta lección de Jonás ese poder positivo que tiene la palabra de Dios en llegar, a pesar de que la predicación en cierto sentido, la disposición de Jonás, pues fue algo negativo en el sentido de que al principio vemos que no quería hacer la voluntad de Dios. Así hay también otros ejemplos en el cual, pues si Dios nos permite la vida, poder examinar acerca de estos ejemplos de los cuales nos da algo positivo de una predicación negativa. Vamos entonces entrando a lo que sería, en base a lo que sería o lo que nosotros encontramos del libro de Jonás. Sin duda alguna vemos que Jonás es hijo de Amitai, como se revela en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, el versículo 25, en el cual se nos indica ahí que es el único, o es el profeta, en el cual pues predicó durante el reinado, durante el reino del norte, en los días de Jeroboam. Y lo que obtenemos del segundo libro de Reyes, capítulo 14, el versículo 25, pues obtenemos que predijo victoria sobre Siria. Sin embargo, este episodio que nosotros encontramos registrado en el segundo libro de Reyes, pues no lo encontramos contenido en el libro de Jonás. También encontramos que en el caso particular de Jonás, pues es el único profeta cuya carrera, eh, lo milagroso lo desempeña como un papel predominante. El único en una actividad milagrosa, el cual es hecho en un territorio extranjero. Y esto es lo que nosotros notamos cuando nosotros examinamos eh, la carta o lo que vemos en el libro de, déjame ver algo por acá. Ok. Decía entonces que es el único en cuya actividad milagrosa es hecho en un territorio extranjero. Y el único entonces que predica exclusivamente para un pueblo extranjero, y es lo que nosotros encontramos registrado en el libro de Jonás, capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 3, en el cual dice, palabra del Señor, perdón, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, el cual dice que lo que se le da, o el mensaje que se le da, dice es, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido contra mí, hacia mí, hasta mí, perdón. Y vemos que ese es el mandato en el cual encontramos aquí. Quisiera notar y apoyarme en esta diapositiva en el sentido de que eh, se ve, digámoslo así, el lugar donde Jonás estaba, que era prácticamente en el reino del norte, específicamente en Samaria. Y lo que encontramos en el versículo 3 dice que el Señor le dijo, levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad. Y, y lo que logramos ver entonces, si nosotros vemos en la pantalla, pues el lugar donde realmente tenía que ir Jonás era básicamente, el versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis. Aquí, déjenme ver algo más. El versículo 3 del capítulo 1 dice, Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope,
encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Si notamos entonces, cada vez que cuando el Señor hablaba a un profeta, la respuesta inmediata que encontrábamos de los profetas era, heme aquí, y en el cual mirábamos que se encontraba una disposición a hacer la voluntad de Dios. Pero lo que vemos en el caso de Jonás, una vez que escuchó el mandato de Dios, pues vemos entonces que él se levantó, estando en Samaria, se levantó hacia Jope, y estando en Jope, dice el versículo, y ya vayan soltando y estando en Jope, dice que estando en Jope, a una ciudad eh, portuaria, digámosle así, al encontrar un barco que estaba yendo a Tarsis, pues vemos, dice que logró o se embarcó en ese barco. Entonces encontramos que es el único profeta que no obedece, sino sencillamente, ¿verdad? Pues se va en sentido contrario. Tenemos entonces Nínive está por este sector. El recorrido lógico que nosotros podemos ver de esta narración o de la voluntad que tenía que hacer, pues era, eh, pues era de esta manera, ¿verdad? Entrando, subiendo desde Samaria, Amad, Berea, Carquemis, para llegar a la zona de Nínive. En este caso, pues hace lo contrario, se embarca hacia el lugar llamado Tarsis. Entonces, también lo que notamos en el libro de Jonás, que se enfatiza el universalismo en el sentido que, a pesar de ser un profeta menor, pues la misión de él es acerca de ir a predicar fuera de la región de la tierra prometida, fuera de Israel. También lo que notamos de Jonás, que es también el único profeta menor que es mencionado por Jesús y el único personaje del Antiguo Testamento en el cual pues, es comparado con el Señor mismo. Cuando nosotros vemos la referencia, tanto en Mateo como Lucas, en el cual Jesús está respondiendo y diciendo que la única señal la cual será dada es la señal del profeta Jonás, que es lo que Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, y es exactamente lo que Jesús se compara con Jonás diciéndole que de esa manera el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y es loable y es el asunto de mención que he mencionado por Jesús. También entonces cuando nosotros examinamos o leemos acerca de Jonás, el primer o el único milagro en el cual nosotros pensamos es acerca del gran pez. Y realmente, pues no solamente encontramos este único milagro. En el libro de Jonás, pues encontramos otros milagros, como es la gran tormenta, la calma que viene después de la tormenta, el pez que ya habíamos mencionado anteriormente, y también lo que nosotros notamos de, de Jonás acerca del otro milagro es acerca de la calabacera. Aquí encontramos que todos estos milagros registrados en Jonás, pues realmente lo que vemos se demuestra el poder de Dios, ya sea sobre la naturaleza misma, como es el mar, la tormenta, eh, la planta, ¿verdad? Acerca de esta calabaza y acerca también de los animales acerca del pez en el cual encontramos que provee eh, ese medio para Jonás. Y ya miraremos en detenimiento acerca de ello. ¿Qué más vemos aquí del libro de Jonás? Pues notamos en primera instancia acerca de la huida. Y habíamos dicho que se esperaba que Jonás, siendo el profeta de Dios, notamos que la primera reacción que nosotros tenemos de Jonás se niega a obedecer el mandato, el mandato y el llamado de Dios. Porque vemos entonces en el versículo 3 del capítulo uno se esperaría que una vez que se levantó al día siguiente, después de haber escuchado la voz de Dios, pues fuese básicamente para hacer la voluntad de Dios, para ir a Nínive a predicar. Pero vemos entonces que fue lo contrario. Dice que el versículo se levantó para huir lejos de la presencia de Dios.
llegó a Jope, en Jope encontró un barco y vemos, dice que se embarcó para ir hacia Tarsis, en el cual vemos que el versículo 3 vuelve con una segunda oración enfatizar acerca de lo que sería lejos de la presencia del Señor. También notamos que aquí Jonás está actuando, digámoslo así, con motivos patrióticos en el sentido que él deseaba la destrucción de Nínive. Y vemos que en el versículo 3 dice, capítulo 4 de Jonás, el versículo 1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Si nosotros notamos en el mapa, volviéndome hacia atrás, toda esta región que vemos en el puntero, pues pertenecía a la región de a ver si, de Asiria, perdón, Siria, y eran los enemigos. Por eso cuando vemos en el libro de Jonás, perdón, en el segundo libro de Reyes, pues vemos que Jonás predice la victoria sobre Siria, por lo cual entonces toda esta región, digámosle así, que eran enemigos del pueblo de Israel. Por ende entonces, lo que se llega a concluir o lo que se llega es que está mezclando lo que sería la voluntad de Dios con sus propios motivos personales, en el sentido, ¿verdad? Jonás diciendo, ¿cómo yo voy a predicar el evangelio a mi enemigo? Y vemos entonces que el deseo de Jonás, en cierto sentido, ¿verdad? Era que Dios pues castigara a esta reacción. Más sin embargo, como vemos en el versículo 2 del capítulo 4, dice, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y eso era lo que realmente Jonás consideraba. Mas, sin embargo, vemos entonces cuál es el énfasis al final de lo que nosotros consideramos en caso de Jonás. No deseaba predicar el evangelio a esta región. También lo que nosotros vemos en el momento de esa huida, pues hay una tormenta en el mar como consecuencia de su obediencia. Por eso entonces cuando vemos en el versículo 4, cuando ya él está en el barco en el cual el Jonás pretende huir de la presencia de Dios. Dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una gran tempestad grande en el mar que el barco tuvo a punto de romperse. Miren que la ilustración o la forma de escribirse el versículo 4 menciona que la tormenta en el cual se levantó era muy fuerte. Tanto así dice que es la expresión, cuando nosotros leemos, dice que estuvo a punto de romperse. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 1, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Miren entonces que la reacción que encontramos de Jonás, bueno, primero todos los marineros pues tuvieron miedo y cada uno pues de acuerdo a su creencia o a su ideología pues encontramos que estaba adorando y clamando a su Dios. Por lo general los marineros pues eran hombres experimentados que sabían o se habían enfrentado a tormentas más o menos similares, pero en esta ocasión dice que la tormenta en la cual ellos estaban enfrentando pues una en el cual pues tuvieron miedo. Tanto así que como para poder aligerar la carga o para poder aligerar y poder sobrellevar el oleaje en el barco, pues tuvieron que tirar la carga hacia el mar para que de esa manera poder eh, librar o maniobrar en medio de esa tempestad. El caso de Jonás, pues además que nosotros vemos una gran de preocupación, pues estaba, en cierto sentido, estaba muy confiado en el sentido de que baja a la bodega y vemos entonces que lo que hace es completamente a lo contrario que están haciendo
los marineros y las personas que iban en el barco. Y él dice, a dormirse profundamente. Y vemos que en el versículo 6 pues el capitán llega y le pregunta, ¿cómo es que está durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, y sea tu Dios piense en nosotros y no perecemos. Y luego vemos que más adelante echan la suerte y la suerte cae sobre Jonás y le pregunta entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es, por qué ha venido esta gran calamidad sobre nosotros? Porque dado que pues la suerte cayó sobre Jonás y de esa manera pues dice, le pregunta qué oficio tiene, cuál es tu tierra, cuál es tu pueblo. Y vemos entonces en la respuesta en el versículo 9 diciendo, Jonás, soy hebreo, temo al Señor Dios del cielo, que hizo el cielo, el mar y la tierra. Noten entonces la respuesta de Jonás muy consciente, muy acertado de lo que está diciendo que Dios es el creador. Por ende, entonces, si es el creador del cielo, el mar y la tierra, pues él sabe cómo está formada, sabe entonces cómo tomar esa materia, cómo poderla eh, alborotar, digamos así, o moldear, sabiendo entonces que Él es el creador. Y con esto en mente, pues sabemos entonces del milagro en el cual Jesús pues caminó sobre el mar y que de igual manera a través de que Pedro, siendo muy impulsivo en cuanto a su carácter, pues le pidió al Señor que si era Él, que realmente lo dejase caminar sobre el mar. Y vemos entonces que esa saber controlar, saber caminar sobre el mar, solamente lo puede hacer Dios, que es el creador, porque sabe exactamente de qué materia y cómo poder arreglar o mover las aguas. Aquí los hombres entonces se están muy atemorizados y le preguntan, ¿qué es esto que has hecho? Entonces vemos que le hacen la pregunta, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Y él responde, dice, tómenme y láncenme al mar y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y miren entonces que Jonás, siendo muy consciente de las consecuencias que está diciéndolo es, la consecuencia es, debía de ir a ese Nínive, pero él está tomando un barco para ir en sentido contrario. Como dice el versículo 3, lejos de la presencia del Señor. Por eso encontramos y vemos que Jonás sabía que esa acción era por su desobediencia. Y vemos que aún a pesar de que Jonás le da la solución de lo que debían de hacer, pero vemos entonces en el versículo 13 que los hombres no quieren considerar echar a un hombre a mar, porque eso quiere decir, ¿verdad? Que en cierto sentido, pues la sangre o la vida de ese hombre, como dice en el versículo 14, pues iba a caer sobre su cuenta. Y es exactamente lo que no quería. A pesar de ello, dice que aún más el barco, dice, seguía dice el versículo 13, el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Cuando leo esta porción de las Escrituras, me acuerdo de una película en la cual se menciona Tormenta Perfecta, en el cual pues vemos ahí cómo el mar ruge o se embravece contra la embarcación de tal manera, ¿verdad?, que un barco con esas condiciones climáticas, aún a pesar de añadiendo que los marineros tenían mucho miedo, pues algo en el cual pues, me hace pensar la misma anécdota comparada con esa película, lo que estos marineros están pasando. Vemos entonces que no quieren tomar en cuenta lo que la recomendación de Jonás, sino lo que dice el versículo 15, ¿verdad? Que ya en este momento, una vez que rogaron al Señor, pues ellos dijeron, no permitas que por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como ha deseado. Y vemos que el versículo
15 dice, pues lanzaron al mar a Jonás y el mar cesó en su furia. Y es lo que nosotros vemos aquí como uno de los milagros que de manera muy milagrosa, pues se creó la tormenta y también el mar, una vez que lanzaron a Jonás al mar, pues el mar en cierto sentido cesó su furia, como dice en el versículo 15. Verso 16, pues menciona que aquí, pues, los hombres que estaban en ese lugar y que realmente vieron lo que realmente pasó en esos momentos tan impactantes, pues vemos, dice que estos hombres temieron al Señor en gran manera. Ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Y el siguiente milagro que nosotros vemos inclusive en el capítulo 1 del versículo 17, que sería el segundo milagro, dice, dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En algún momento, si Dios nos presta la vida, pues podemos saber o discutir, hablar acerca de este gran pez, quién era, si era una ballena. Aquí, ¿verdad? Pues hay mucho tela que cortar en el sentido de que podemos decir que era una ballena, pero alguien puede decir, no, pero es que la ballena no es un pez, sino es un mamífero. Pero a pesar de ello, si nosotros no nos dejamos guiar por lo que dice la Escritura, pues Dios dice que preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. También vemos que aquí, en el vientre del pez, pues se da la oportunidad en el cual Jonás, pues, eh, se arrepienta en el vientre del pez. Y aquí también es algo en el cual, pues, me hace pensar o me hace recordar acerca del cuento de Pinocho, en el cual, ¿verdad? Tanto Pinocho como Agapeto, que están en el vientre del gran pez, pues vemos entonces de que allí, pues, según el cuento, pues había un gran espacio, había aire dentro del vientre del pez, y en el cual pues ellos pudieron hacer una fogata, pero es algo en el cual es desde la percepción del cuento. Pero si vemos entonces lo que dice Jonás, capítulo 2 el versículo 1 hasta el versículo 9, lo que vemos ahí es la confesión de Jonás y su arrepentimiento. Y miren lo que dice el versículo 2: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me había echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aquí lo que vemos en estos versículos es, por ejemplo, del versículo 5, donde dice la expresión, me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, es decir, cuando, bueno, creo que la expresión más fuerte es la que vemos en el versículo 13, en el cual dice, y la corriente me envolvió, todas tus increpadas olas y ondas pasaron sobre mí, en el sentido, ¿verdad? Cuando es arrojado al mar, no olvidemos que está embravecido, pues esas olas, al momento que Jonás cae, pues, como dice el versículo, dice, pasaron sobre mí, es decir, lo revolotearon. La parte que nos debe de llamar la atención dice, eh, el verso 5 la última oración dice, las algas se enredaron en mi cabeza. Verso 7 la primera oración, cuando en mí desfallecía mi alma. Esa expresión nos hace pensar que Jonás
en el vientre del pez no había ese espacio en el cual el cuento de Pinocho nos da la idea. Eso es que las algas se enredaron en mi cabeza, pues exactamente, es exactamente lo que eh, las ballenas o los peces de ese tamaño pues comen. Y vemos entonces lo que encontramos aquí es, pues literalmente, Jonás, pues como dice el versículo 7 dice, mi alma desfallecía. Y lo que vemos entonces es que justamente en ese mismo instante, en esa misma, eh, en ese mismo instante o en ese mismo momento en el cual pues el Señor le responde, pues vemos entonces que se ve que Dios pues atiende a esa oración. También vemos que aquí, pues, hay la intervención divina, no solamente en el sentido, ¿verdad?, de proveerle este animal o este gran pez a Jonás, sino también lo que vemos aquí es que Dios ya había preparado, como se dice en el versículo 1, el versículo 17, el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Jonás entonces estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No lo sabe, no, a partir de lo que encontramos en el capítulo 2 no podemos imaginar o suponer en qué momento, pues de los 3 días, Jonás hizo la oración. Pero sí, ¿verdad? Guiándonos por las expresiones de eh, que desfallecía su alma, pues es lógico pensar entonces de que fueron momentos de gran aflicción y angustia para Jonás. También lo que se ve aquí es la lección que nosotros encontramos es la imposibilidad de escapar de la presencia del Señor. Y miren lo que Salmo capítulo 129 menciona, el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si el Seol prepara mi lecho, allí tú estás. Si tomo la sala del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me llegará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, y aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Lo que vemos entonces, para Jonás no había un momento en el cual él pudiese escapar de la presencia. Él pudo suponer en el versículo 3 que al tomar un barco en sentido contrario, pues es algo en el cual se ve que él pensaba que podía escaparse. Pero lo que vemos aquí es que en medio del mar no fue posible escaparse, por lo cual entonces es algo en el que Jonás en este momento pues aprendió acerca de la imposibilidad que se tiene de escapar de la presencia del Señor. También notamos que para Jonás fue o hace la prédica en Nínive. Y aquí encontramos que para Jonás entonces fue una segunda oportunidad. Lo que miramos en el capítulo 2 en el versículo 7 en el cual desfallecía su espíritu, y lo que también notamos acerca de lo que vemos en el versículo 9 en el cual dice, pero el verso 10 sería la expresión, dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó en tierra firme. Quisiera nuevamente regresarme a la imagen, al mapa, y vemos entonces que lo que podemos encontrar aquí se encontró aquí la gran tempestad, y esto sería, digamos, el recorrido sugerido o del peso o del barco, pero lo que vemos aquí es que el gran pez para Jonás, pues en cierto sentido, pues fue el Uber que le terminó de llevar o de vomitar, como vemos en el versículo 10, y vomitó a Jonás en tierra firme. Para Jonás entonces sería la segunda oportunidad que tiene, porque vemos entonces en el versículo de Jonás capítulo 3, verso 1,
Entonces la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más, el mismo mensaje que se en el capítulo 1 acerca de lo que debía de ser esta predicación. Y esta predicación, pues vemos entonces que tenía que predicar lo que en su momento se le dijo en el capítulo 1. Y vemos que sí, en esta ocasión, en el versículo 3 dice: y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Y lo que notamos aquí ahora es la reacción positiva de la gente de Nínive al mensaje de arrepentimiento de Jonás. Y alguien de el resultado de la predicación de Jonás en ese momento, pues es el resultado que cada predicador en el momento de predicar desea. Pero vemos entonces que Jonás no deseaba esto, porque dice no deseaba en el sentido de predicar y que esperase de que toda la ciudad pues creyera. Miren lo que dice el versículo 4 del capítulo 3. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad como de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia de Nínive, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Y mandó a proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban. Y miren entonces que hay una reacción positiva, todos los habitantes de la ciudad, e inclusive llegando la noticia al rey, también el rey se arrepintió. Y podemos suponer que muchas de las personas que están en Nínive posiblemente hubiesen sido algún marinero que estaba en ese mismo barco de Jonás. Posiblemente reconocieron a Jonás, reconocieron que lo tiraron al mar, sabiendo de lo embravecido que estaba el mar, pudieron suponer de que hubiese muerto Jonás, pero al verle vivo, al verle ahí predicando, era algo en el cual ese milagro que ellos lograron constatar fue algo en el cual ellos dijeron: bueno, este predicador pues procede de Dios, al saber entonces todo el suceso que estaba pasando. Pero aún más importante es que el rey da la orden diciendo: por decreto, dice, ni hombre ni animal, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna. Es decir, que hay un decreto de por medio del cual se debía de obedecer la orden que se está dando del rey. En contraste entonces, y es lo que vemos entonces de Jonás, que Jonás no deseaba esa reacción. Y es lo que vemos aquí. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 12, el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Miren, algo más grande que Jonás está aquí, haciendo referencia a la Mesías, en el cual entonces aún los hombres de Nínive se iban a levantar contra esa misma generación. Y miren la comparación que hace. Predicación de Jonás versus su predicación, en el cual dice: alguien más grande que Jonás está aquí. Ya habíamos dicho, Jonás va a predicar una reacción negativa, pero tiene un resultado positivo. Sin embargo, vemos que aquí, en cuanto al ejemplo de Mateo, el Señor estaba haciendo la voluntad del Padre, pero la gente de ahí no está reaccionando como se esperaba que reaccionara, siendo el pueblo escogido, sabiendo entonces de que todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaban y anunciaban hacia el profeta, hacia el Mesías, que sería Cristo Jesús.
Vamos viendo, amados hermanos, las lecciones que podemos aprender de esta enseñanza. La primera lección que podemos aprender es: el hombre no se puede escapar de la presencia del Señor. Miren lo que dice Jeremías 23:24. ¿Podrá alguien esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y esa lección que nosotros vemos en el caso de Jonás, pues la aprendió en carne propia. Jonás 1:3 dice, dos veces dice, lejos de la presencia del Señor. Y aún más, cuando él pensaba que el Señor no lo iba a encontrar, vemos entonces de qué manera el Señor lo encontró. Para Jonás entonces fue muy cierto esto. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Y es lo que nosotros también nos podemos aprender de esta valiosa lección que encontramos en este libro y en este profeta menor. También nosotros vemos aquí que Dios tiene control sobre la naturaleza. El, el Salmo 107, versículo 25 dice, pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, su alma se consumía por el mar. Y es lo que nosotros vemos aquí. Con el ejemplo que vemos en Jonás, en el capítulo 1, dice, en el cual Dios desató un fuerte viento, y todo lo que vemos aquí, una vez que lanzaron a Jonás al mar, vemos que el mar cesó de su furia, y todo lo que notamos ahí, o inclusive cuando el Señor dispuso un gran pez, vemos ahí en todos esos ejemplos el poder de Dios o el control de Dios sobre la naturaleza. Y aún más, cuando vemos el capítulo 2 el versículo 10 en el cual dice que el Señor dio orden al pez para que vomitara a Jonás en tierra firme. Todos esos elementos encontramos que Dios tiene el control sobre la naturaleza. Y algo más cuando decía en la ilustración anterior, cuando Jesús camina sobre el mar, algo en el cual pues Dios tiene control de la naturaleza. Dios sabe exactamente cómo moldear, qué tocar para realmente el poder tener control sobre la naturaleza. Y es lo que nosotros logramos de la lección de Jonás. La siguiente lección que nosotros encontramos es el significado del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, amados hermanos, significa volverse. Cuando nosotros miramos el capítulo 1, el versículo 2, cuando le da el mandato diciéndole, levántate, ve a la ciudad de Nínive, vemos que en ese mismo momento, en el versículo 3 dice, se levantó para huir. Pero en la segunda oportunidad que tiene, que es el capítulo 3 el verso 2, se le da la misma orden diciendo, levántate, ve a Nínive. Y vemos entonces que la reacción de Jonás en el versículo 3 dice, se levantó y fue a Nínive. Lo que notamos ahí es ese verdadero arrepentimiento en el cual Jonás hace un giro en su vida, en su reacción, en su obediencia, en su disposición a obedecer el mandato de Dios. Y vemos entonces que en el versículo 3 capítulo 3 pues hace conforme a la palabra de Dios. Y es exactamente lo que nosotros notamos aquí. También la lección, otra de las siguientes lecciones que aprendemos es el peligro, o perdón, el amor de Dios por todos los hombres. Un texto que el cual es conocido por todos nosotros, en el cual es Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es exactamente lo que nosotros notamos del amor de Dios por todos los hombres. Y mire, verás que esto es muy importante. En el caso de Jonás, hizo lo contrario, dijo, no tuvo la misma disposición o el mismo amor de Dios. El amor de Dios es amor por todos los hombres. En el caso de Jonás, al no ir y a predicar a Nínive, él dijo, no tenían la misma disposición, no tenían el mismo amor por todos los hombres, sino exactamente lo contrario. Y es exactamente lo que nosotros vemos aquí. Posiblemente los motivos que tenía Jonás serían aceptables, serían sus enemigos,
pero el amor de Dios hacia ese pueblo es que ellos se salvasen. Y es exactamente lo que Jonás debía de aprender, tener el mismo amor de Dios, que es el predicar el evangelio y que todos ellos se salven. También lo que vemos aquí es el peligro de regatear acerca de la misericordia de Dios, y es algo en el cual es muy peligroso. En el caso de Jonás, vemos que dice en Romanos 2 verso 4 dice, o tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la voluntad de Dios te guía al arrepentimiento. Vemos en el caso de Dios, ¿verdad? Dios tenía misericordia por todos los hombres, queriendo así que Nínive también se arrepintieran. Pero en el caso de Jonás, no. Jonás estaba regateando la misericordia de Dios. Dios quería que se le predicase a una región gentil, pero Jonás dice, no. Y muchas veces, a veces nosotros nos comportamos como Jonás, a veces nos tenemos motivos patrióticos y a veces no predicamos el evangelio como debería ser. ¿Cómo manifestamos ese nivel patriótico? Por ejemplo, si aquí ubicándome en Colombia, está Petro de gobernante y a veces nosotros, voy a decir una burrada, soy de Uribe y digo, no, como yo soy de Uribe y mi vecino no votó por Petro, pues yo no predico el evangelio. Y a veces esa actitud en un sentido patriótico, muchas veces nos comportamos como Jonás. Muchas veces también nos volvemos mendigos, nos volvemos mezquinos de la misericordia de Dios. Dios quiere que prediquemos a todos los hombres, pero nosotros decimos, no, mi enemigo, no. Pero dice, y de predicar el evangelio a toda criatura. Y es exactamente lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. También la siguiente ejemplo, la siguiente lección que nosotros aprendemos de esta lección es que encontramos un paralelo entre Jonás y Judas, pero y Jesús como tipo mesiánico. Así como Jonás fue a predicar el evangelio a una nación extranjera, así también, ¿verdad? Pues en esa misma mensaje que vemos acerca del Mesías, pues se ve también que no solamente era para el pueblo gentil, para el pueblo judío, sino también para el pueblo gentil. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versos 38 al 41. Entonces algunos de los fariseos, escribas y fariseos llegaron a Jesús, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Verso 39, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal del profeta Jonás, porque estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Y es lo que nosotros notamos, un tipo, una señal, un paralelo en el cual Jesús está enseñando acerca de Jonás y, y Jesús, mencionando entonces en el momento que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, pues así también Jesús estará, como dice la expresión, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quisiera, hay mucho que hablar acerca de este maravilloso libro. Y mire, verdad que recapitulando las lecciones que hemos rescatado de esta lección es, uno, no nos podemos escapar de la presencia del Señor. Dos, Dios tiene control sobre la naturaleza. Tres, debemos de aprender del significado del arrepentimiento como Jonás lo aprendió. Debemos de aprender del amor de Dios por todos los hombres. Y si realmente somos hijos de Dios, podemos de manifestar el mismo amor de Dios, el mismo amor que Dios tiene también por todos los hombres. Cuidado de regatear la misericordia de Dios. Y sobre todo aprendemos el paralelo entre Jonás
Jesús acerca de la señal que, esa misma generación pues estaba demandando de Jesús. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad en escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde.